yo voy a llegar prácticamente en punto para que sepan ustedes por qué razón antes los esperaba y hoy vengo de la clase de tecnología, por eso es que es un poquito más tardado mi ingreso. Sin embargo, pues podemos nosotros avanzar perfectamente el día de hoy con nuestras actividades. Muy bien, pues el día de hoy vamos a trabajar con una presentación que realicé y lo que les voy a pedir de tiempo completo tiene que ver con esa presentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa presentación? Le tenemos que agregar movimientos. Pero lo primero que tenemos que aprender a hacer es cómo descargar una presentación. Yo imagino que algunos de ustedes en algún momento han encontrado que nosotros les ponemos una presentación de Google y que cuando le damos clic se abren así las presentaciones. Entonces, aquí en archivo, nosotros tenemos dos opciones: descargar el archivo como documento de PowerPoint o hacer una copia de toda la presentación o de las diapositivas seleccionadas. Esto es importante porque esto les permite tener a ustedes su propio material. Cuando un documento está marcado como solo lectura, como aquí, ustedes únicamente lo van a poder ver, pero no lo van a poder modificar. Una manera de poder modificar este archivo es ir a archivo y hacer una copia de todas las presentaciones y entonces ustedes lo van a poder trabajar. En el caso del día de hoy, a nosotros nos corresponde trabajar con las revoluciones liberales. Es este archivo de PowerPoint que yo les subí al Classroom. Cuando ustedes lo abren, generalmente les va a aparecer así, porque es la vista previa. Y en los tres puntitos que están de este lado, pueden abrirlo en una ventana nueva. Y aquí van a poder hacer lo que yo les decía. Por ejemplo, abrirlo con las presentaciones de Google. Aquí miren, dice abrir con presentaciones de Google. Cuando ustedes le dan clic ahí, van a verlo ya en la forma en la que yo les mostraba hace un ratito, ¿no? Y de este botón archivo pueden hacer la copia o pueden bajarlo en PowerPoint. Todo va a depender de si tienen ustedes los programas, por ejemplo, el programa de PowerPoint y lo pueden ustedes realizar en su casa. Fíjense, por ejemplo, aquí, crear una copia o aquí guardar como presentaciones de Google. ¿Ya vieron? Sí, maestro. También lo pueden descargar. Entonces, súper importante lo que les voy a explicar el día de hoy. Ya la presentación y la información la tienen ustedes en su Classroom. Lo primero que tienen que hacer es descargar o hacer una copia de la presentación para que ustedes tengan el material. Lo siguiente es colocar su nombre, su grado y su grupo y acomodar, por ejemplo, los textos que les van a aparecer. Ahora fíjense bien, yo quiero que a esta presentación le hagan lo siguiente y ahorita ya me voy a ir con la parte propiamente de historia. Cuando yo selecciono un elemento, por ejemplo aquí, este es un cuadro de texto, yo puedo ir al menú insertar y le puedo colocar una animación. Y va a salir este cuadrito en donde dice movimiento. Por ejemplo, dice fundido al hacer clic, fundido a la entrada. Entrar desde abajo le voy a poner. Ustedes pueden explorar todos los movimientos que hay. Y dice al hacer clic. Entonces, cuando yo pongo el botón reproducir, si yo voy a la diapositiva y le doy clic, lo que va a suceder es que va a subir el texto que seleccione. ¿Ok? Ahora voy a escoger detener
y voy a escoger este otro cuadro de texto que tengo de este lado, en donde tengo lo de la secundaria oficial número 633. Y le voy a agregar animación. Cuando yo le agrego animación, puedo elegir qué es lo que quiero que haga. Aquí está las opciones de lo que quiero que haga. Por ejemplo, quiero este fundido de entrada. Y ahora fíjense bien, también va a ser al hacer clic, reproducir. Y ya no me aparece nada en la diapositiva, pero cuando yo le doy clic, aparecen estos elementos. ¿Sale? Entonces, van a ustedes a colocar las animaciones a cada uno de los textos y a cada una de las imágenes que yo les puse en esta presentación, y le van a agregar además algo que se llama transición de diapositiva. Esta transición de diapositiva lo pueden realizar desde arriba, en la parte de arriba. Aquí dice, por ejemplo, disolver, y lo voy a reproducir. Ya entró el segundo. Y voy a tener que, la cuestión de la transición de la diapositiva es cuando pase de una diapositiva a otra. Por ejemplo, aquí, en la segunda diapositiva, ahorita le acabo de dar clic, le voy a poner igual, disolver. Y miren, por ejemplo, pareciera que como que pasa de una pantalla negra a la otra. Eso es lo que realiza ese movimiento de disolver. Y una vez que hayan terminado, me lo van a enviar y lo van a presentar, por favor, en su Classroom. Para subirlo a Classroom, ustedes ya saben cómo presentar un archivo. Entonces, eso es lo que me van a entregar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar del papel de la burguesía en las revoluciones liberales. Ustedes y yo ya hemos platicado de cómo es que fue la transición de estas sociedades liberales. Los que tienen el cuaderno lo mandan en el cuaderno, por favor, Yamilet. Y algo muy importante, muchachos, la idea de que yo les esté enseñando todas estas situaciones tecnológicas en cuanto a tiempo completo, tiene que servirles para todas sus asignaturas y para poder avanzar en este sentido. Pues bien, en el siglo XVII y XVIII, el cambio en el pensamiento político estuvo profundamente relacionado con el fortalecimiento de la burguesía europea. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que el régimen era dominado por la monarquía absoluta, por los reyes que decían que era lo que se tenía que hacer, y tenían de alguna manera a la población en una situación de pobreza extrema. Y ellos tomaban las decisiones de cuándo se sembraba, de qué es lo que no se sembraba, quiénes eran los que pagaban impuestos, etcétera, etcétera. Y aparece una nueva forma que se llama el liberalismo político y económico, que tenía ideas contrarias a la monarquía. Aquí, en esta imagen, muchachos, ustedes pueden ver a los feudos. Esto que está aquí en el centro de la imagen es un feudo, es un palacio, es un castillo en donde se tenían bodegas, en donde se tenían cuartos para la nobleza, para la corte, pero ustedes están viendo unas especies de bolitas azules en donde se establecían los burgos. Estos que ustedes ven en azul son los burgos. Y dice aquí, cada reino se subdivide en feudos, es decir, el espacio grande de
de la tierra del rey se divide en un feudo. Y entonces, dice, se inicia una progresiva pérdida del poder real, pasando los señores feudales. Alrededor del castillo había agrupaciones de gente, burgos, que se les llamaba burguesía comercial, que pagaban sus impuestos a los señores feudales. Aquí ponían, por ejemplo, un comercio de ropa y eso se llamaba un burgo, y era el burgo de la ropa. Acá, por ejemplo, ponían un burgo de zapatos. Acá, por ejemplo, ponían un burgo de alimentos. Y estos pequeños círculos que están alrededor del feudo se llamaron burgos y las personas que vivían ahí se llamaban burguesía. No, Diego, no anoten porque ya les dije qué es lo que van a hacer con esta presentación una vez que la descarguen, ¿sale? Ustedes tienen esta parte. Ahora, imagínense, por ejemplo, que ustedes no tienen en el cuaderno, por ejemplo, los que dicen, maestro, yo quiero hacer todo, no tengo medio para hacerlo, la presentación. También ustedes tienen un documento de Google y pueden ir capturando la pantalla y pueden irme pegando la información que yo voy poniendo en la pantalla. Por ejemplo, voy a regresar aquí, transformaciones del pensamiento político. Hago impresión de pantalla, eso lo vimos muy al inicio. Abro un nuevo documento de Word y, por ejemplo, lo pego. Entonces yo ya tengo ahí la información que requiero del día de hoy. Voy a mi presentación y, por ejemplo, pongo esta de los feudos, imprimo mi pantalla y lo mismo pueden hacer en el teléfono celular. Y entonces después me entregan ustedes su apunte con cada una de las pantallas que yo vaya presentando en la computadora. Y así van a tener, exactamente como en las computadoras, la captura de pantalla se toma con Imp Pan, que está el botón que está en el lado superior derecho. Y recuerden que algunas computadoras se tiene que utilizar la tecla Fn para copiar la pantalla y pegarla en un documento de Word. Bien, pues continúo entonces con la explicación. Gracias, Diego, por la inquietud. La burguesía, muchachos, entonces eran estos que vivían acá. Pero justamente como ellos empezaron a tener mucho éxito en el comercio, empezaron a tener mucho dinero. Roberto, puede ser también en el cuaderno o documento, cualquiera de los dos, ¿sale? Y empezaron a tener mucho dinero estos burgueses, mucho dinero. Y entonces ellos empezaron a apoyar el desarrollo del liberalismo, porque iba en contra de los monarcas. Eso les convenía porque ellos podían obtener más ganancias. Sin embargo, la burguesía fue bien vista y apoyada por la monarquía. La burguesía en general estaba compuesta por banqueros y comerciantes que acumularon riquezas. Ellos tenían talleres manufactureros y también se dedicaban a la cría de ganado lanar. Por ejemplo, aquí está, miren, aquí está el borreguito al que le estaban quitando la lana para poder hacer algunas prendas de ropa, y aquí están ejemplificados o ilustrados los telares de la época. Se dedicaban a actividades enormemente productivas estos burgueses, y la corona, el rey, no tenía acceso a las grandes fortunas que se hacían en estos espacios de la burguesía. Así es, Diego. Entonces, esto provocó la disminución del dinero que tenía la nobleza. Y lo que buscaban los burgueses era hacer valer su dominio económico en el ámbito político. Aquí, por ejemplo, tenemos la ilustración de los burgueses. En la actividad mercantil, aquí los ven ustedes, es un ejemplo. Y en la actividad financiera, aquí están los banqueros. Muy bien. Vamos a continuar con esta parte de cómo los burgueses fueron muy importantes para las revoluciones liberales. Y le voy a pedir, por favor, a Dana
le voy a pedir que me ayude a leer el primer párrafo. Por favor, Dana, abre tu micrófono y ayúdame a leer este primer párrafo. Sí, profesor. Durante las primeras décadas del siglo XVII, la corona intentó establecer nuevos impuestos que eran rechazados por el Parlamento, pero aún así los exigía. Las tendencias absolutistas de los reyes y los límites que imponían al desarrollo comercial molestaban a los burgueses y pequeños propietarios. Estos se aliaron contra el rey Carlos I. En 1639 y 1640 se negaron a pagar los impuestos, detonando la guerra civil. En 1648, las tropas rebeldes, al mando de Oliverio Cromwell, tomaron la capital, capturaron al rey y, tras la eliminación de los miembros del Parlamento fieles a la monarquía, se aprobó la ejecución del monarca. Posteriormente se proclamó la República y se declaró que, por debajo de Dios, el origen del poder es el pueblo. Imagínate nada más, Dana, ¿qué fue lo que sucedió? Que estos burgueses que empezaron a tomar el poder se molestaron porque el rey les impuso nuevos impuestos y entonces se detonó la guerra civil, que fue una guerra que se dio dentro de Inglaterra, y Oliverio Cromwell tomó la capital y capturó al rey. Y entonces ellos se hicieron del poder. Dijeron, el poder es del pueblo y no del rey. Yukiko, me pedías tú leer el segundo párrafo. Adelante, Yukiko. La monarquía fue restaurada tras la muerte de Cromwell en 1660, por un acuerdo entre nobles y los burgueses más poderosos, bajo la permiso del Parlamento que debía dictar las leyes y autorizar los impuestos. Sin embargo, para 1688, la monarquía había vuelto a sus tendencias absolutistas. El rey Jacobo II fue destronado pacíficamente y entregó la corona al príncipe holandés Guillermo de Orange, con la condición de que el Parlamento que respetara el Parlamento. A este último movimiento se le conoce como la Gloriosa Revolución. A partir de entonces, la burguesía participó del gobierno por medio de representantes, parlamentos, y logró eliminar los privilegios de la nobleza y los límites de la actividad comercial. Exactamente, miren, pues entonces lo que sucede o lo que sucedió fue esto. Oliverio Cromwell tomó el poder y quitó al monarca. Pero cuando murió Oliverio Cromwell, pues sucede que ya se perdió ese intento porque la población en general fuera quien gobernara en ese momento y volvieron los monarcas. Y a ese periodo se le conoció como la Gloriosa Revolución. ¿Sale? Y entonces aquí esto provocó varios movimientos. Por aquí vemos la imagen de la bandera de los Estados Unidos, George Washington seguramente estaba por ahí, ustedes ya lo estuvieron trabajando durante la semana. Entonces, no seas malito, Andrés, ayúdame con esta diapositiva, es muy poquitito, ayúdame para que podamos continuar. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica también se consideraron una revolución liberal, ya que sus objetivos se basaron en el pensamiento de Joan Locke y de los ilustrados franceses. Ok, entonces, eso fue lo que provocó estas revoluciones burguesas o liberales, porque pues, las ideas de John Locke, si ustedes se acuerdan, la semana pasada, eran de que la gente podía gobernar, de que tenía que dividirse la república en ejecutivo, legislativo y judicial, y que no nada más el rey era el que podía gobernar. Entonces, estas son ideas muy importantes de la independencia de los Estados Unidos. Diego, están aquí en el, ¿cómo se llama? En las diapositivas, no te preocupes, quédate con nosotros de este lado. Diego, es más, ayúdame con el primer parrafito que
que tenemos en esta diapositiva. Como ya habrás notado, la sociedad de las 13 colonias era mucho más uniforme e igualitaria que la europea. La mayoría de los inmigrantes europeos eran tan pobres que tenían que pedir préstamos para emplearse como sirvientes por determinado número de años para costear su pasaje. Muchos dejaron Europa huyendo de las persecuciones y de las guerras religiosas y abandonaron sus casas y sus tierras. De tal forma llegaban a América sin fortuna. Los nobles ingleses con dinero e influencia se quedaban en Gran Bretaña. Solo los nobles arruinados o perseguidos emigraban a América. El resultado de dicho desplazamiento fue que no existía en las 13 colonias una nobleza local que dominara la política. Gracias a su linaje, en cambio, la política era controlada por el conjunto de hombres, lo bastante prósperos para ser propietarios de las tierras. Básicamente, fueron ellos quienes conformaron la burguesía colonial. Cuando la corona intentó aumentar los impuestos y se negó a negociar con los colonos, ellos condujeron la rebelión, organizaron las protestas, reunieron tropas y armas, lograron el apoyo de España y Francia y celebraron las asambleas donde se redactaron la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos de América. Algunos de los estatutos más importantes del sistema político aplicado en Estados Unidos beneficiaba a la burguesía terrateniente más que a otros grupos. Era necesario pertenecer a esta para elegir a los representantes y gobernantes. Las mujeres, los esclavos y los propietarios no podían votar. Entonces, fíjense bien, para los Estados Unidos, ya como colonias inglesas, fue más fácil independizarse, fue más fácil tomar las ideas del liberalismo político y del liberalismo económico, porque cuando llegaban aquí a América, en realidad no había un rey. El rey estaba en Inglaterra. Y ellos de alguna forma se dieron cuenta que aquí en América ellos podían gobernar de la manera que ellos quisieran. Por eso es que con las ideas de liberalismo y de decir, oye, ¿por qué nada más los reyes nos pueden gobernar? ¿Por qué ellos tienen que dictaminar cuánto se produce económicamente? Y con la idea de estos burgueses que estaban acumulando mucho dinero, fue que lograron ellos la independencia de estas 13 colonias en América, ¿sale? Eso es lo más importante de acá. Y otro de las grandes cambios fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que se da también a causa de estas ideas de cambio en cuanto a la monarquía, ¿sale? Entonces le voy a pedir a Daniela Itzel que abra su micrófono y me ayude con los puntitos que están aquí en esta diapositiva. Es la revolución burguesa más emblemática. Luis 14. 16 se cargó de 14 de embellecer París. Participó en guerras que, además de pérdidas humanas y monetarias, descendió el trabajo agrícola, artesanal y comercial. Adelante, Dani. Se generaron condiciones de desigualdad de las que se dieron cuenta por las ideas literarias. La monarquía no procuraba solucionar a los problemas de los burgueses ni de la población en general. Muchas gracias. Fíjense bien entonces porque la Revolución Francesa es la revolución más emblemática de los burgueses, porque el rey Luis XIV, en vez de atender las necesidades de la población, se dedicó a embellecer París y además iba a las guerras
y guerras que generaban grandes pérdidas humanas y de dinero, y que le permitían desatender el campo y el arte y el comercio, y entonces se generaron muchas condiciones de desigualdad, y esas condiciones de desigualdad es que los ricos tenían mucho y los pobres tenían muy poco. Entonces los pobres empezaron a generar estos movimientos junto con los burgueses y empezaron a rebelarse en contra del monarca. Entonces es súper importante esto que sucedió en la Revolución Francesa. No te preocupes, Norma. Por favor, de hecho, ayúdame, Norma, a leer la Revolución Francesa. Aquí estamos viendo a Luis XVI. Este es el sucesor de Luis XIV. Por eso es que pues él ya llegó, Luis XVI, con los problemas que le dejó Luis XIV de la guerra y todo este asunto. Adelante, Norma, ayúdame, por favor, con esta diapositiva. ¿Todo? Por favor. Llega Luis XIV al trono de 1774 y no había recursos en Francia. Subió los impuestos e incluyó a la nobleza en el pago de ellos. Tuvo un rechazo general del pueblo. En 1786 hubo una gran sequía y perdieron cosechas, lo cual empeoró la situación. Tuvo que antecedentes la Revolución Inglesa de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Muy bien, gracias. Entonces, en 1774 llega este señor que ustedes están viendo en la pantalla a gobernar Francia, y resulta que por las guerras de Luis XIV no hay recursos. Y entonces él dice, no hay recursos, pues páguenme más impuestos. Y entonces incluye a los nobles que viven en el palacio con él. Por supuesto que ellos lo rechazaron y muchos de ellos no pagaron. Por eso es que él se ganó la enemistad del pueblo en general. Y luego llega una sequía a Francia y entonces se pierden cosechas. Pues imagínense, la situación en Francia realmente era de mucha preocupación. Por un lado, porque no tenían los alimentos para poder satisfacer a toda la población, y por otro lado, porque había quienes sí estaban comiendo en la corte, los reyes, los nobles, y en el pueblo había quienes no estaban comiendo. Y súmenle a esto la revolución inglesa de Oliverio Cromwell, que se rebeló en contra del monarca, y súmenle que los Estados Unidos de Norteamérica había logrado su independencia, ¿no? Entonces, a los franceses realmente les estaba generando un problema importante. Entonces, a Luis XVI se le ocurre llamar y convocar a las asambleas, que eran grupos de personas que se supone que se ponían de acuerdo para el gobierno de ese momento. Dulce, no seas malita, ayúdame con esta diapositiva. Para terminar con los problemas que aquejaban a Francia, convocó a una asamblea Estados Generales que incluía representantes de los 3 grupos sociales conocidos como estados de la nobleza, el clero y el pueblo. No se había reunido en 174 años. Su objetivo era discutir los problemas existentes y hacer los cambios necesarios para resolverlos. Hubo problemas para ponerse de acuerdo y se separó el Estado del pueblo. El pueblo estableció una asamblea constituyente. Ok, y entonces Luis XVI manda llamar a los Estados Generales, que eran estas asambleas, que incluía a la nobleza, el clero y el pueblo. Y en 174 años no se habían reunido. Eran llamar representantes para ver qué iban a hacer con los problemas que había en este momento en Francia. No te preocupes, Derek, y hacer los ajustes necesarios para resolverlos. Pero como no se ponían de acuerdo, porque cada quien tenía diferentes, como todos tenían la misma cantidad de miembros en la asamblea, decían que no era justo y no se ponían de acuerdo, entonces el pueblo estableció una asamblea constituyente. Esto con la finalidad de realizar, de hacer una constitución.
un libro en donde hubiera una serie de leyes que atendieran a las necesidades de todos los que estuvieran en la población en Francia. Entonces, esas son las asambleas de las que les estoy platicando. Le voy a pedir, por favor, ahora a Meredith. Meredith, abre tu micrófono. Maestro, ¿a mí cuándo me va a pasar? Víctor, en la que sigue pasas tú. Gracias. No, ¿de qué? Meredith, no seas malita, abre tu micrófono. Meredith Paola Tolentino, abre tu micrófono y ayúdame con esta diapositiva. Si no, ayúdame, Jimena, por favor, Jimena Lobato, ayúdame con la diapositiva, por favor. Léeme esto que está aquí. ¿Todo? Sí, por favor. Ok, espere. Dice Luis 16. Luis XVI reúne su ejército en París. El pueblo ya armado de subleva, ¿se dice eso? Sí. Al rey, toma la Bastilla al... Adelante, Janet, puedes ir al baño, perdón, sí. Adelante. El 14 de julio de 1789 libera a presos políticos. Con este hecho simbólico comienza la Revolución Francesa. La nobleza y el clero se unieron a la Asamblea Constituyente. Gracias, Jimena. Entonces, con esto de que Luis XVI no tiene para pagar todos los gastos que hay en la corte, pues reúne a su ejército porque el pueblo ya se unió en una asamblea en donde quieren hacer una constitución y eso no le parece a Luis XVI, porque dice, a ver, si yo mandé llamar al clero, a la nobleza y al pueblo, ¿por qué ellos se tienen que unir para hacer una constitución? Y entonces él está dispuesto a utilizar el ejército para acabar con la revuelta. El pueblo ya se había armado y entonces se subleva al rey, esto es, se pone en contra del rey, están dispuestos a pelear con las armas que ya tienen. Y el 14 de julio de 1789 toman el castillo de la Bastilla. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es una representación del castillo de la Bastilla. Era una cárcel en Francia. Era una cárcel en donde estaban presos políticos. Y con este hecho simbólico, pues liberan a esos presos políticos y aquí es en donde comienza la Revolución Francesa. Solo que Luis XVI no contaba con que muchos nobles y muchos miembros del clero se unieron a esta asamblea constituyente que había llamado el pueblo. Fíjense nada más, qué cosas tiene la vida, ¿no? Muy bien, Víctor. Ahora sí, adelante. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todos los hombres nacen libres y tienen los mismos derechos. Constitución aprobada en septiembre de 1791. Forma de gobierno en Francia sería una monarquía constitucional. La división de los poderes ejecutivos a cargo del rey, legislativo a cargo de la asamblea y el judicial a cargo de los jueces elegidos por el pueblo. Luis XVI intenta escapar de Francia, lo apresan y lo obligan a firmar la nueva constitución. Entonces ustedes tienen que acordarse de algo súper importante. La Revolución Francesa se da en 1789 con la toma de la Bastilla y como producto de la Revolución Francesa surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice: todos los hombres nacen libres y tienen los mismos derechos.
No es cierto que los reyes tengan más derecho porque según esto son divinos, vienen de familias reales. Eso no es cierto. La Asamblea Constituyente logra aprobar la Constitución en 1791 y dice, en Francia ya no va a haber monarquía, ahora va a ser una monarquía constitucional, es decir, va a estar dividido en poderes, no va a ser solo el rey el que gobierne, va a haber un ejecutivo a cargo del rey, un legislativo a cargo de la Asamblea y un poder judicial a cargo de jueces que el pueblo iba a nombrar. Luis XVI intenta escapar de Francia, pero lo apresan y tiene que firmar esta nueva constitución. Déjenme les digo algo que no deben de olvidar. Luis XVI muere junto con su esposa María Antonieta en la guillotina, gracias a que pues, el pueblo estaba muy enardecido en contra de estos dos personajes. Bien. Finalmente, le voy a pedir a Janet que me ayude con esta diapositiva. Adelante, Janet. Abre tu micrófono, Janet Evangelina, y ayúdame con esta diapositiva. Recuerden que les estoy tomando participación, ¿eh? Y los que no participan, pues evidentemente les voy anotando también en mi lista. Le voy a dar oportunidad a Juan Francisco. Juan Francisco, adelante. La Asamblea Legislativa, que comienza a funcionar en octubre de 1791, estaba integrada por dos partidos diferentes: los girondinos, que representaban a la burguesía comercial e industrial, eran los más adinerados y deseaban reformas moderadas, y los jacobinos, que personificaban a la pequeña burguesía, los artesanos y comerciantes, quienes pretendían reformas más radicales. Hasta ahí, por favor, Roberto. Hasta ahí. Roberto, continúa, por favor, porque ya es la última diapositiva. Los primeros. ¿En dónde es? Nos quedamos en los primeros, después de que las palabras están entre paréntesis. Ah, ya. Los primeros eran dirigidos por el marqués de Condorcet, los segundos por Jacobo Danton en 1792. Los jacobinos lograron imponerse, disolvieron la asamblea y convocaron a elecciones para hacer un nuevo órgano legislativo, conocido como Convención Nacional. Se redactó una nueva constitución que abolía la monarquía y establecía un nuevo gobierno republicano, donde los dirigentes debían ser selectos por el nuevo a través del voto. Muy bien, le voy a pedir a Sara, y perdón Sara, no te preocupes, ábreme tu micrófono y dime, de todo esto que hemos platicado, ¿qué es lo que se te queda en la cabecita? Porque ya no tengo otra diapositiva, ¿eh? Adelante, Sara, abre tu micrófono. ¿Qué es lo que piensas de todos estos situaciones de los burgueses, de la Revolución Francesa? ¿Por qué se da todo este movimiento? Yo creo que es porque Adelante, no te preocupes, ¿eh? Tú di... por cómo vivían y también para para mejorar las condiciones en las que vivía la población, ¿estás de acuerdo? sí. Muy bien, Sara, no te preocupes. A ver, Diego, abre tu micrófono y platícanos las conclusiones a las que has llegado. De todo lo que se me quedó en la cabeza, Sí, por favor. aprendí que las asambleas eran
Eran reuniones de gente para tomar opiniones sobre algún tema o sobre algún problema que había en ese entonces. También se me quedó que el castillo de no De la recuerdo cómo se Bastilla. llamaba. Era una De la Bastilla, ajá. Ajá, el castillo de la Bastilla era una prisión, era una cárcel. Y también aprendí que la Revolución Francesa fue una de las más importantes e inspiró a, por ejemplo, a las 13 colonias a poder independizarse. Perfecto. Juan, no seas malito. Muchas gracias, Diego. Juan Francisco, te voy a pedir que seas muy rapidísimo en tu intervención para poder ver este videíto que nos hace falta. Adelante. Yo lo que entendí fue que de todo eso que era gente inconforme ahora sí que pues de su gobierno, de cómo los trataban y pues, así, ¿no? Y se armó una tipo guerra, una revolución para pues para quitar eso, ¿no? Para que se reformara bien y la lograron. Y que se unió con Francia y con Europa, creo. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bien, pues pongan atención al cierre con este video y con eso terminamos la sesión. Pongan mucha atención. Jóvenes, las transformaciones. No, esa no, cámbiala. Hoy te hablaré de las transformaciones políticas que estuvieron presentes durante el siglo XVII y XVIII y que estuvieron relacionadas directamente con el crecimiento de la burguesía. El liberalismo fue una ideología política súper importante para desarrollar las revoluciones liberales. También fue difundida en gran parte por los burgueses. Oiga, profe, ¿y en todo esto qué es la burguesía? ¿O quiénes eran o se comían porque suenan como burguesas? Pues, la burguesía es la clase social especialmente formada por comerciantes, artesanos, libres y personas que no están sometidas a los señores feudales. Este grupo quería modificar las estructuras sociopolíticas del antiguo régimen y a la postre lo lograrían. La burguesía estaba compuesta por banqueros y comerciantes, personas que invertían su dinero en talleres y en la crianza de ganado. Estas actividades eran súper productivas y ni la corona tenía acceso a este tipo de riquezas. Que los plebeyos de aquel tiempo, o sea, los burgueses, se empezaran a enriquecer hizo que disminuyera el poder de los nobles, de la gente rica. Conforme la burguesía se fue haciendo rica, también se hizo consciente de que se debían de cambiar ciertas cosas en las formas de gobierno. Ellos comenzaron a pensar que si su dominio económico ya era muy grande, también querían que su dominio político lo fuera. Un claro ejemplo fue el que se da en el siglo XVII. La corona inglesa intentó crear nuevos impuestos, a lo cual el Parlamento lo rechazó. Este Parlamento estuvo compuesto por adivina qué personajes. No me digas. Por los burgueses, Patricio. Las tendencias absolutistas de los reyes empezaron a molestar a los burgueses y a los pequeños propietarios. En Inglaterra, los burgueses se aliaron y en el año de 1639 y 1640 se rebelaron contra el rey Carlos I, creando así una guerra civil. En 1648, los rebeldes, al mando de Oliver Cromwell, tomaron la capital, tomaron también el rey y lo decidieron ejecutar, en un acto sin precedentes. Posteriormente se declaró la república y se dijo que por debajo de Dios el que manda es el pueblo. Cromwell falleció y lamentablemente en el año de 1660 el poder absolutista regresó a donde antes estaba. Esto por un acuerdo entre la gente de clase noble y unos burgueses que eran los más ricos de la ciudad. La única condición es que el Parlamento debía de dictar las leyes y autorizar los impuestos. A partir de entonces, la burguesía empieza a participar en las decisiones políticas del país a través del Parlamento. Logró eliminar los privilegios de la nobleza
e incrementar sus actividades comerciales. Otra revolución liberal muy importante fue la independencia de las 13 colonias, tema del que ya hemos hablado. Por si te interesa, pues aquí abajo en la descripción puedes ver el video. En este caso se cambió un régimen monárquico de parte de Gran Bretaña por una república independiente, Estados Unidos de Norteamérica. En las sociedades de las 13 colonias, la mayoría de las personas que llegaban eran europeos pobres. Estas personas tenían que trabajar por una cierta cantidad de años para conseguirse una propiedad y empezar a incrementar su riqueza. Es así como estás viendo que los ingleses nobles se quedaban en Inglaterra y la gente con necesidades, los ingleses pobres, empezaron a ir a América. En las 13 colonias la política era controlada por la gente más acomodada. Básicamente estamos hablando de que este tipo de personas construyeron la burguesía colonial. Es por eso que cuando la monarquía intentó aumentarles impuestos y crearles una nueva voz, ellos se rebelaron. Que organizaron protestas, que rebeliones, que peleas. Esto con la ayuda, acabo de mencionar, de Francia y España. Lo que llevó a la postre de que esta colonia británica se transformara en una independiente con la declaración de independencia de los Estados Unidos. Como algo curioso, esta constitución a las personas que más beneficiaba era a los burgueses que comenzaron la revolución, los burgueses de clase alta colonial. Otra revolución muy importante de la cual te hablaré más adelante, pero no puedo dejarla de mencionar, es la de la Revolución Francesa. En ella nacen pensadores que lucharon por la ideología de un mundo mejor. De por sí, este momento, este acontecimiento es súper importante porque es la base de toda nuestra sociedad, pero como te digo, más adelante te hablaré. Como lo ves, las revoluciones liberales que se dan desde el siglo XVII estuvieron súper relacionadas con la burguesía. Esta clase, a la postre, cambiaría las formas económicas y políticas del mundo hasta como hoy en día las conocemos. Antes de terminar, quiero que identifiquemos por puntos el papel de la burguesía en las revoluciones liberales. Los burgueses son los iniciadores de movimientos como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Los burgueses expanden ideas liberales, tanto políticas como económicas, por todo el mundo. Los burgueses eliminaron también los privilegios del clero y la nobleza, ya que ellos consideraban que todas las personas eran iguales. Ellos propiciaron la elección para elegir a sus representantes. Con las ideas de este grupo social nacen constituciones, leyes que dividen el poder a como hoy en día lo conocemos. Este grupo impulsó la creación de derechos y obligaciones de todo ser humano. Por último, el desarrollo del sistema económico capitalista que hoy conocemos en día también fue muy impulsado por este grupo. Como lo ves, hoy en día vivimos muchas cosas política y económicamente que no hubieran sido posibles sin la ayuda de este grupo. Obviamente a su conveniencia, pero al final de cuentas propagaron y basaron todo su sistema en lo que hoy en día conocemos. Para que pongas en práctica lo aprendido, ¿cuál será la actividad que realizarás? Elaborarás la actividad Papel de la burguesía en las revoluciones. Esta tiene la finalidad que con base en el video que estás viendo y tu libro de texto, identifiques cuál fue el papel de los burgueses y las relaciones con imagen. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, bye bye. Perfecto. Únicamente lo que no vamos a hacer es la actividad, porque esa ya yo se las dejé. Es el resumen de lo que pues el día de hoy observamos, y me parece que es un resumen muy ad hoc a lo que estábamos nosotros presentando. Muy bien, muchachos, pues vamos a cerrar nuestra sesión. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Les voy a pedir, por favor, que en este momento me vayan pasando su lista, la asistencia. Van a escribir su nombre completo. Alexa, recuérdame la siguiente semana que me ayudes a participar en la lectura de las presentaciones. Ya no te he escuchado participar, pero recuérdame para la siguiente semana. Y voy a procurar escoger a alumnos que no han estado participando o no han participado en estas últimas sesiones. Anótenme, por favor, su nombre en el chat para tener la asistencia del día de hoy. Y en cuanto lo vayan haciendo, pueden irse retirando de la videollamada. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo esta mañana. Gracias, profe. Que Dios lo bendiga. Gracias, Andrés. Igualmente. Que tenga buen día, maestro. Igualmente, Víctor. Cuídate mucho. Hasta luego, profe. Andrés. Hasta luego, Derek. Que estés bien. Andrés. Voy a hacer la partida local para que te metas en local. Okay. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Cuídese. Cuídate mucho, Mili.
Que tenga bonito día. Igualmente, Norma, cuídense mucho. Ya terminaron de poner su asistencia, Adiós, ¿verdad? maestro. Adiós. Hasta luego, maestro. Linda tarde. Igualmente, Yukiko.